En el antiguo mundo persa, el aroma era mucho más que una indulgencia personal. Era alquimia espiritual. Entrar en un jardín o un palacio persa era adentrarse en un mundo saturado de fragancias. El mismo aire se consideraba sagrado. Por eso, los persas se aseguraban de que llevara el olor de rosas, azafrán, jazmín y mirra. Creían que un aroma hermoso era la firma del paraíso, y que la tierra solo era tolerable cuando imitaba el cielo. El perfume en Persia no se usaba simplemente, se vivía. Los baños se impregnaban de vapor de agua de rosas. Las mezquitas se rociaban con incienso antes de las oraciones. Incluso las cartas entre amantes podían estar espolvoreadas con ámbar gris en polvo o rociadas con almizcle, dejando un susurro sensual tras de sí. Esto no era vanidad. Era filosofía. Los persas creían que el alma humana se veía influenciada por lo que absorbía el cuerpo, y eso incluía el olfato. Un buen aroma podía calmar los nervios, inspirar poesía o atraer la atención de los ángeles. Un mal olor, por otro lado, se consideraba una falta moral. Lo que a menudo se olvida en Occidente es que mucho antes de que los franceses desarrollaran Chanel número 5, los persas ya habían dominado el arte de la destilación. No solo aplastaban flores y esperaban lo mejor. Diseñaron alambiques rudimentarios, dispositivos que usaban calor y condensación para extraer la esencia de las plantas. El padre de esta técnica fue Avicena, el legendario polímata persa. Su método para extraer la esencia de rosas sentó las bases de la perfumería moderna. Pero la fragancia no era solo dominio de científicos y realeza. Los vendedores callejeros ofrecían pequeños frascos de aceite de rosas y agua de azahar. Los comerciantes viajeros traían almizcle desde el Tíbet y incienso desde Arabia. Era una economía sensual construida no solo en el lujo, sino en la filosofía persa de que la belleza y el aroma eran necesarios para una vida equilibrada. Para los persas, la fragancia no era un accesorio. Era identidad. Definía cómo entrabas en una habitación, cómo te recordaban y cómo expresabas tu presencia, tanto para los vivos como para lo divino. Un aroma podía bendecir, seducir o sanar. Y si tu perfume persistía en el aire mucho después de que te hubieras ido, eso no era solo química. Era inmortalidad. Si hay una fragancia que define la perfumería persa, es la rosa. Específicamente, la rosa de Damasco, cultivada durante siglos en las regiones montañosas de Irán. Pero los persas no simplemente aplastaban pétalos y los frotaban en su piel. Buscaban la pureza, el alma misma de la flor, y desarrollaron los medios para extraerla. El gran avance llegó con la destilación al vapor, un método pionero por el médico y filósofo persa Avicena alrededor del siglo X. Su técnica revolucionó la forma en que se capturaba el aroma. En lugar de machacar pétalos en aceite o remojarlos en vino, el método de Avicena implicaba calentar suavemente los pétalos de rosa con agua, luego recoger el vapor, rico en compuestos aromáticos. Ese vapor se condensaba en agua de rosas, golab, un elixir fragante que pronto se convirtió en una de las exportaciones más preciadas de Persia. El agua de rosas no solo se usaba para perfumar el cuerpo. Se rociaba en los hogares, se vertía en fuentes, se usaba en alimentos y bebidas, e incluso se ofrecía a los huéspedes como señal de bienvenida. Refrescaba la piel, revitalizaba el espíritu y se creía que protegía contra enfermedades, tanto físicas como espirituales. En el misticismo sufí, el agua de rosas simbolizaba el amor divino, y su uso en ceremonias de limpieza rituales reflejaba este significado más profundo. Pero la rosa no era la única estrella. El mismo método de destilación se usaba para extraer la esencia de flores de naranjo, jazmín, lavanda e incluso hierbas amargas. El objetivo siempre era el mismo, crear un aroma que pudiera hacer más que oler bien. Tenía que hablar al corazón, elevar el alma y equilibrar el cuerpo. Este proceso no era rápido. La recolección de rosas debía hacerse al amanecer, cuando los pétalos estaban más ricos en aceites.
Los trabajadores, a menudo familias enteras, recolectaban las flores a mano y en cuestión de horas, éstas se cargaban en alambiques de cobre. La destilación en sí era una tarea lenta y meditativa, más sagrada que industrial. Ciudades persas como Kazán, Shiraz e Isfahán se hicieron legendarias por sus artesanos del perfume. Viajeros de lugares tan lejanos como India, Bizancio y el mundo árabe llegaban para presenciar los festivales de rosas y comprar atars puros. Algunos juraban que una sola gota de aceite de rosa persa en un pañuelo de seda podía conservar su fragancia durante décadas. Los persas no solo embotellaban aromas. Embotellaban emociones, recuerdos y la belleza misma. Para los persas, la fragancia era más que placer. Era oración. Desde ceremonias reales hasta devociones cotidianas, el aroma jugaba un papel central en los rituales, tanto sagrados como seculares. El aire de un hogar persa no estaba completo sin una suave neblina de humo de oud, incienso o mirra flotando por los pasillos como una seda invisible. Y esto no era solo para impresionar a los invitados. Se creía que los aromas agradables podían invocar el favor divino y ahuyentar el mal. En el zoroastrismo, la religión dominante de la antigua Persia antes del período islámico, la fragancia era una ofrenda a Ahura Mazda, el dios supremo. Se mantenían fuegos encendidos en los templos, no solo para luz y calor, sino para la purificación. En esas llamas, los sacerdotes arrojaban manojos de maderas fragantes y hierbas, sándalo, tomillo y resina de tórax, para santificar el espacio y llevar las oraciones hacia arriba. El humo se consideraba un vehículo sagrado, transportando las palabras de los fieles al divino. Cuando el Islam se arraigó en Persia, el papel del aroma solo se profundizó. El propio profeta Mahoma elogió el perfume como una de las bendiciones de la vida, y los eruditos y comerciantes persas pronto se convirtieron en maestros de la mezcla de incienso. Las mezquitas se perfumaban antes de las oraciones del viernes, y la higiene personal, incluyendo el uso de fragancias, se convirtió en un deber tanto espiritual como social. Pero estos rituales no se limitaban a templos o palacios. En la vida diaria persa, el aroma marcaba comienzos y finales. Los nacimientos se celebraban con agua de rosas. Las bodas se bañaban en el aroma de flores de naranjo, y los muertos se envolvían en sudarios perfumados. Incluso los libros y las cuentas de oración a veces se ungían con aceites delicados, porque cada objeto, por humilde que fuera, merecía un toque de paraíso. El arte de quemar bacour o incienso se convirtió en una habilidad transmitida a través de las familias. Las mujeres, en particular, curaban sus propias mezclas secretas de maderas, resinas y especias, cada una con un propósito: calmar la mente, atraer a un amante o limpiar la energía negativa. Estos no eran solo perfumes, eran intenciones que flotaban en el aire como oraciones invisibles. Así, ya fuera con agua de rosas rociada al amanecer o con humo sagrado flotando en un patio al anochecer, los persas no solo llenaban sus vidas con aromas. Tejían la fragancia en la misma tela del tiempo. En las cortes de los reyes persas, el perfume no era solo elegancia. Era política. La fragancia se convirtió en un lenguaje de poder, refinamiento y prestigio, cuidadosamente elaborado para impresionar, seducir e intimidar. Los palacios reales de dinastías como los aqueménidas, sasánidas y, más tarde, los safávidas estaban impregnados de aromas, no por casualidad, sino por diseño. Las cortinas de seda estaban perfumadas. Los suelos se rociaban con agua de rosas. Incluso la tinta utilizada en los decretos reales a veces estaba perfumada con azafrán o sándalo. Para un sapersa, oler bien no era un lujo. Era una declaración. Su cuerpo, su ropa, incluso los cojines de su trono debían exudar divinidad. Los súbditos creían que el aroma de un gobernante revelaba su carácter moral. Un rey fragante era uno bendecido por los cielos. Uno maloliente, claramente maldito. Los perfumistas reales eran tenidos en la más alta estima. No eran simples boticarios. Eran químicos,
poetas y confidentes. Trabajaban tras gruesas cortinas de terciopelo, rodeados de pétalos triturados, alambiques de cobre y pergaminos con fórmulas antiguas. Su trabajo era componer aromas distintivos para cada miembro de la familia real, lo suficientemente sutiles para parecer naturales, pero lo bastante poderosos para dejar una impresión tras un solo encuentro. Los perfumes cortesanos a menudo incluían ingredientes raros, ámbar gris del océano, civeta de gatos salvajes, oud de madera de agar infectada y almizcle extraído de ciervos del Himalaya. Estos se mezclaban con aguas florales, hierbas y especias en atars densos y aceites delicados. Los productos terminados se guardaban en frascos incrustados de joyas, escondidos en cámaras tan protegidas como los tesoros reales. Los regalos perfumados también formaban parte de la diplomacia. Los embajadores persas presentaban a las cortes extranjeras frascos de aromas exóticos envueltos en seda y atados con hilo dorado. Era un gesto de sofisticación y dominación sutil. Aquí, parecía decir el regalo, está un susurro de civilización. Pero la joya de la corona de la fragancia cortesana persa era el Festival de las Rosas de Kazán. Durante este evento anual, las damas de la corte caminaban por los campos de rosas al amanecer, recolectando flores para una destilación fresca. El agua de rosas de esta ceremonia se reservaba para la casa real. Y un frasco podía valer más que el oro. En la vida cortesana persa, la fragancia no solo endulzaba el aire. Definía la identidad, demostraba poder y envolvía la ambición en un delicado velo de flores. En la poesía y el romance persas, el aroma era el primer beso. Antes de que un amante hablara, su presencia se anunciaba por la fragancia que llegaba antes que él. Un rastro de jazmín, rosa o ámbar que persistía como un secreto. En una cultura persa donde la modestia a menudo restringía la expresión física, el perfume se convirtió en el lenguaje más íntimo del deseo, y aquellos que dominaban su uso podían seducir sin siquiera tocar. Los amantes intercambiaban frascos de perfume como otros intercambiaban anillos o cartas. Una sola gota detrás de la oreja, en la muñeca o dentro de los pliegues de un velo podía decir volúmenes. Las mujeres usaban oud y aceite de jazmín bajo el cabello para crear un aura que se movía con cada giro de la cabeza. Los hombres frotaban pasta de sándalo en sus barbas, creyendo que los hacía tanto irresistibles como respetables. Pero la fragancia no era solo para citas y danzas. Era preparación. Los baños persas, conocidos como hammams, eran el escenario para la transformación. Tras horas de fregar, vaporizar y esfoliar, hombres y mujeres emergían en salas frescas donde los asistentes aplicaban aceites fragantes con movimientos rítmicos y lentos. El cuerpo se convertía en un lienzo para el aroma, aceite de rosa para suavidad, civeta para misterio, clavo y cardamomo para calentar la sangre. Poetas como Hafez y Rumi llenaban sus versos con metáforas de perfume. Una amada no solo era hermosa. Era más dulce que el almizcle, o tan fragante que la rosa se inclinaba ante ella. Oler un pañuelo de un amante mucho después de que se hubiera ido era una forma de anhelo sagrado. En muchas historias, el recuerdo de un aroma, no un beso ni una mirada, era lo que atormentaba el corazón. Esta seducción olfativa se extendía a la ropa. Las túnicas se perfumaban usando una técnica llamada hilab, donde las prendas se colocaban en baúles de madera llenos de humo aromático. Cuando se usaban, la tela liberaba su aroma lentamente, como un susurro a corta distancia. Incluso las cartas llevaban perfume. Los amantes podían sellar notas con cera derretida sobre agua de rosas o meter jazmín seco en los pliegues. En una sociedad donde la virtud y la discreción eran valoradas, el perfume ofrecía un resquicio, una forma de ser audaz sin romper las reglas. No podías mostrar piel, pero podías dejar una habitación fragante lo suficiente como para despertar todas las imaginaciones. Y en ese rastro persistente, el amor florecía. Invisible, embriagador, inolvidable. Detrás de cada aroma persa inolvidable había un maestro de lo invisible, el perfumista, conocido como Atar o Atar.
Estos artesanos no eran simples vendedores. Eran químicos, herbolarios y poetas en uno, con conocimientos transmitidos a través de generaciones como un tesoro familiar. Trabajaban en talleres fragantes y estrechos, escondidos detrás de bazares o enclavados en patios de jardines, creando emociones gota a gota. El trabajo de un perfumista persa requería obsesión. No había planos, solo instinto, prueba y la memoria de siglos. Cada ingrediente tenía su propia personalidad. El jazmín era tímido, mejor mezclado de noche. El azafrán era temperamental, necesitaba el equilibrio justo para no abrumar. Y el almizcle, ese era el problemático, potente, erótico y lo suficientemente costoso como para causar intrigas palaciegas. Los estantes de un atar albergaban cientos de frascos pequeños. Algunos turbios, otros dorados relucientes, otros casi negros. Contenían esencias de rosa, flor de naranjo, mirra, cardamomo, vetiver, cilantro e incluso extractos inusuales como piel de granada o cáscara de almendra quemada. Cada uno estaba etiquetado en delicada escritura persa con anotaciones como bueno para el corazón, para la alegría o para atraer al amado. Crear una mezcla de perfume era tanto ritual como receta. El perfumista podía comenzar con una nota base, algo pesado y anclante como oud, y construir hacia arriba con tonos florales o especiados intermedios. El toque final, una nota alta diseñada para deslumbrar en los primeros segundos, tal vez cáscara de cítricos o un susurro de menta. Estas fórmulas nunca se escribían. Se recordaban en el cuerpo, como una canción. En algunos casos, la reputación de un perfumista era tan fuerte que nobles y poetas encargaban aromas personalizados según su estado de ánimo, la temporada o un desamor reciente. Hazme un perfume para olvidar, podía pedir a alguien. O quiero oler como la primavera al borde de una tormenta. El atar asentía, se retiraba detrás de una cortina y comenzaba la alquimia. El resultado no era solo un olor. Era un sentimiento, embotellado, refinado y destilado en el alma. Estos artesanos rara vez firmaban su trabajo, pero sus creaciones vivían mucho después. Una gota podía cambiar el aire de una habitación. Un soplo podía despertar anhelos. En un mundo donde la belleza se desvanece y el oro se empaña, un buen aroma creado por las manos adecuadas se volvía atemporal. Entra en un bazar persa y tus sentidos son inmediatamente asaltados por el color, el sonido y, sobre todo, el aroma. El mercado no era solo para especias, sedas o plata. Era un museo vivo de perfumes. Las fragancias flotaban en el aire como rumores, atrayendo a los clientes no con gritos, sino con senderos invisibles de rosa, clavo y humo. Los vendedores de perfumes, a menudo situados entre los comerciantes de especias y los boticarios, exhibían estantes llenos de frascos de vidrio de todos los colores, aceites ámbar, elixires de tonos rubí, atars dorados pálidos. Estos no eran productos sellados con nombres de marca. Cada frasco estaba abierto para probar. ¿Querías intentarlo antes de comprar? El comerciante aplicaba un poco de aceite de rosa en tu muñeca, agitaba un abanico suavemente y esperaba a que tus ojos se abrieran de par en par. Y sí, regatear era parte del ritual. Pero con el perfume, el regateo tenía su propia etiqueta. No solo discutías el precio. Hablabas de ingredientes, origen, calidad e incluso estado de ánimo. Podía decir el vendedor, huele como la noche después de la lluvia. Otro, digno de una reina en su día de boda. No estabas comprando un aroma, estabas comprando una historia. Los mercados más prestigiosos estaban en ciudades como Isfahán, Kazán y Shiraz, cada una conocida por aromas específicos. Kazán tenía su mundialmente famosa agua de rosas. Shiraz era legendaria por sus flores de naranjo y hierbas silvestres. Los perfumistas de Isfahán experimentaban audazmente, mezclando oud con albaricoques secos o corteza de canela con violeta. El orgullo local también jugaba un papel. Los comerciantes alardeaban, el nuestro es el más puro,
no diluido como los de esos charlatanes de Samarcanda. Incluso los viajeros de lejos escribían a casa con asombro. Cronistas árabes, indios e incluso europeos medievales describían los bazares de perfumes persas como un sueño, un lugar donde los perfumes se pesaban como oro. Y cada tienda se sentía como un santuario de lujo. Pero estos no eran solo lugares de comercio. Para muchos, visitar los puestos de perfumes era parte de un ritual semanal para renovar su aroma personal, comprar regalos para seres queridos o simplemente pararse e inhalar. Los ancianos elegían aceites leñosos que anclaban. Los jóvenes escogían mezclas especiadas y ardientes para impresionar. Las novias acumulaban jazmín y rosa. En el corazón del bazar, rodeado de caos, siempre había ese pequeño momento silencioso, una gota en la muñeca, una respiración profunda, y por un segundo, solo uno, el mundo olía a cielo. Mucho antes de que el perfume se embotellara y se vendiera en boutiques brillantes, los eruditos persas trataban el aroma como una ciencia. De hecho, la contribución de Persia a la perfumería no fue solo poética o cultural. Fue fundacional para la química misma. El arte de hacer perfumes estaba profundamente ligado a la alquimia, la medicina y la farmacología temprana. En la Edad de Oro islámica medieval, muchas de las mentes más brillantes no solo eran médicos o astrónomos. También eran perfumistas. Entre ellos destacaba Avicena, el legendario polímata persa de los siglos X y XI. Sus experimentos con la destilación al vapor, especialmente con pétalos de rosa, ayudaron a establecer métodos modernos para extraer aceites esenciales. No veía la fragancia como una mera indulgencia. Para él, el aroma tenía potencial terapéutico. El agua de rosas podía aliviar dolores de cabeza. Los atars basados en azafrán se creía que levantaban la melancolía. El aumesgo se recetaba para estimular el corazón. Estas no eran supersticiones. Eran tratamientos estudiados, documentados en textos que se extendieron por el mundo islámico y hasta Europa. El término persa para alquimia, quimia, describía la transformación de una sustancia en otra. Pero en la perfumería, esta transformación también era espiritual. Tomar un puñado de pétalos y convertirlo en una gota de esencia era un pequeño milagro, y los primeros científicos lo trataban con la misma reverencia que convertir plomo en oro. Los laboratorios de perfumes, a menudo anexos a madrasas u hospitales, usaban cristalería compleja para la destilación y filtración. Los estudiantes aprendían los puntos de ebullición de las hierbas, la volatilidad de las especias y las propiedades disolventes de los aceites. Catalogaban qué aromas se evaporaban rápido, como los cítricos, y cuáles perduraban, como el ámbar gris. Con el tiempo, este conocimiento evolucionó en un sistema, la pirámide de notas altas, medias y bajas que los perfumistas aún usan hoy. Pero la ciencia no mató el alma del aroma. Lo elevó. Los eruditos escribían que la fragancia podía despejar la mente antes de la oración o crear armonía entre el cuerpo y el espíritu. Incluso los gobernantes patrocinaban experimentos científicos con perfumes, ansiosos por combinar lujo con descubrimiento. A través de esta fusión de razón y romanticismo, Persia dio al mundo algo raro, una tradición donde el perfume no era frívolo ni femenino, sino formidable. Se encontraba en la encrucijada de la medicina, el misticismo y las matemáticas. Y cada gota de atar se convertía en una destilación no solo de flores, sino de siglos de pensamiento. Aunque los imperios suben y caen, algunos legados se aferran al viento. La tradición del perfume persa, nacida en jardines, refinada en cortes y perfeccionada en laboratorios, aún perdura hoy, no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. Sus huellas están en cada rincón del universo de las fragancias, desde los perfumistas de lujo franceses hasta los puestos de atar en las calles de Asia del Sur. Si una botella contiene rosa, oud, jazmín o azafrán, es muy probable que susurre con un acento persa.
Las técnicas que los artesanos persas refinaron, como la destilación al vapor, la superposición de aromas y la mezcla de aceites, se convirtieron en los cimientos de la perfumería moderna. Los eruditos occidentales tradujeron textos persas sobre botánica y alquimia. El método de agua de rosas de Avicena fue replicado en Italia, Francia y, eventualmente, en la industria cosmética global. Incluso los perfumistas de nicho actuales toman prestadas fórmulas persas, describiendo sus creaciones como inspiradas en sidas o mezcladas en la tradición de la antigua Persia. Pero el legado no es solo científico. Es emocional. La filosofía persa del perfume como forma de oración, poesía e identidad perdura. En Irán hoy, todavía es común ofrecer agua de rosas a los huéspedes, perfumar alfombras de oración o aromatizar ropa nueva antes de una boda. La cultura del bazar permanece viva con atars modernos vendidos en pequeños frascos con tapas doradas, cada uno ligado a la memoria, el estado de ánimo y el significado. Aún puedes encontrar artesanos en Kazán que se levantan antes del amanecer para recolectar rosas de Damasco, tal como lo hacían sus antepasados hace 1000 años. El Festival de Golab Giri, una celebración de la destilación de rosas, atrae a miles de visitantes cada año, todos ansiosos por inhalar la herencia viva de una civilización que convirtió la fragancia en una forma de arte. Incluso en las comunidades de la diáspora, desde Los Ángeles hasta Berlín, los hogares persas llevan adelante estas tradiciones. El perfume es parte de la narración de historias. Una abuela aplica agua de rosas detrás de las orejas. Una madre rocía flor de naranjo antes de una celebración. Un niño crece creyendo que oler bello es estar preparado para la alegría, la oración, la vida. Al final, el legado del perfume persa no solo está embotellado. Se respira. Pasado de mano en mano, de corazón en corazón, se niega a desvanecerse. Como una gota de atar en la seda, perdura. Sutil, seductor, sagrado y eterno.